Bien amigos, buenas noches, bienvenidos a otro tema más. Como todos los miércoles hemos preparado, o más bien mi esposa ha preparado un tema, de esos temas que nos van a ayudar a comprender a nosotros de gran manera cuál es la razón de nuestra vida, de nuestra existencia en este plano físico. Hoy en día, como pueden ver en las redes sociales, abundan un sinnúmero de conocimientos, cada uno de ellos pretendiendo ayudarle a las personas a encontrar la razón o respuestas a su vida, pero sabemos que en el fondo el único interés que tienen estas personas es el dinero, la fama, la posición social, la popularidad, mientras que estos conocimientos, que son absolutamente gratuitos y requieren realmente que poner atención y valorar la información que se da, porque es la parte más cercana a la realidad, y el tema que se va a tratar hoy en día precisamente se trata sobre esto que llevamos dentro, conocido como la esencia. Quien haya leído libros de filósofos se va a dar cuenta que muchos, aunque tienen diferentes ideas respecto a este trabajo, el que más se ha acercado a esta clase de trabajo es el profesor Samael Aun Weor, que no solamente nos ilustra con un sinnúmero de información y que ha escrito más de 78 libros, sino que además nos lleva a la parte práctica para que nosotros podamos tener una idea más concreta sobre qué es lo que podemos hacer en esta existencia, por qué razón estamos en este plano, para qué vivimos, para qué venimos. Y bueno, esto lo va a ilustrar de una manera más profunda y a la vez más sencilla mi esposa Cindy, a la cual le pedimos por favor que pase a exponer su tema para poder nosotros comprenderlo un poquito más ampliamente. Gracias. Muy buena tarde. Como cada miércoles, bienvenidas, bienvenidos a las personas que físicamente están con nosotros, a las personas que en esencia o que vienen a través de alguna red social, de algún medio electrónico, nos están acompañando desde otra ciudad, otros países, otros continentes. Pues bienvenidos sean, ojalá que estos temas nos ayuden, no solo a unos cuantos, sino a muchas personas. El día de hoy he preparado un tema también meramente importante, como viene siendo cada uno. El día de hoy vamos a hablar de la esencia. Bien, pues la esencia, este tema lo tomé del libro de Psicología Revolucionaria del venerable maestro Samael Aun Weor. Y entonces, pues, ¿cómo surge, de dónde viene la esencia? Lo que hace bello y adorable a todo niño recién nacido es su esencia. En la primera etapa de vida, todos los niños tienen una naturaleza, son genuinos, son espontáneos, no hay maldad, hablan las cosas como ellos lo sienten, si aman, si quieren, lo expresan a alguien, y si también a alguien no les agrada, también lo expresan, ¿sí? En esa naturaleza, en esa esencia son muy simples y son muy bonitos, porque ellos tienen esa capacidad de asombro que nosotros a través del tiempo pues la vamos perdiendo. Cuando un niño por primera vez ve una mariposa, por ejemplo, está sorprendido y te va y te enseña y quiere que veas esa mariposa que para él o para ella es algo nuevo, es algo sorprendente. Y muchas veces algunos cometen o cometemos el error de decir, ay, pues es una mariposa. Y no le damos también esa espontaneidad. Muy bien. La esencia solo puede crecer por sí misma, sin ayuda en pequeñísimos grados. Es decir, que la esencia va a crecer solo en esa primera etapa de vida.
pero va a crecer en una pequeña porción nada más. Se dice que tenemos un 97% de conciencia despierta, dormida y despierta, pues tenemos como ese 3% nada más. Entonces, esa esencia, pues no sé exactamente qué porcentaje tenemos, pero es muy pequeño lo que por naturaleza se nos da. Lo demás con el tiempo tenemos que irlo desarrollando o creando el otro porcentaje. Dice ahí, el crecimiento espontáneo y natural de la esencia solo es posible durante los primeros 3, 4, 5 años de edad, es decir, en la primera etapa de vida que vengo diciendo, con el fin de que la esencia crezca más. Algo muy especial debe suceder, algo nuevo hay que realizar. ¿Qué pasa en esa primera etapa de vida con la parte de la esencia? Nos vamos desarrollando en contextos sociales. El primer contexto social es la familia, después la escuela y después alguna parte religiosa, espiritual que se profese. Son otros entornos sociales. Esos entornos sociales van a ayudar o ayudan muchas veces para la creación de la personalidad. La personalidad hasta cierto grado pues no es que sea algo malo, sino que a veces esa personalidad se va apoderando de esta persona y entonces vamos dejando a un lado lo que es la esencia. ¿Y qué es la esencia? Pues tiene que ver con toda esa parte divinal, con esa parte bonita, que ahorita en un poquito más voy a ir explicando. Para nosotros ir desarrollando más esa parte de lo que es la esencia, tenemos que hacer un trabajo en sí mismo, un trabajo en mí misma, ¿sale? Entonces yo decía, el desarrollo de la esencia únicamente es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Trabajo consciente y padecimiento voluntario. Decíamos, la esencia hasta cierto punto no es mala, porque nos va a ayudar. Aquí digamos que la esencia es un poquito ya media complicada o media difícil cuando la esencia es apoderada del ego. ¿Y qué es el ego? Todos esos defectos psicológicos, como muchas veces vamos a hablar de un bribón intelectual. ¿Qué es un bribón intelectual? Por ejemplo, puede ser un político o una persona que tiene muchos conocimientos intelectuales, hablamos de leyes, y que con base a esos conocimientos está dominando a otro ser humano. ¿Sí? Entonces, ahí no es tan buena la personalidad, cuando estamos dominando o sobre la otra persona haciendo alguna especie de algún daño. Pero también es adecuado tener la personalidad, pero saber separar el ego de la personalidad, porque es buena la personalidad hasta cierto punto. Cuando esta persona se va al trabajo, pues lleva una personalidad de maestra, ¿sí? Como maestra, pues tengo que comportarme pues a nivel de maestra, que también voy a confesar, a veces también de repente entro en el juego de los muchachos porque me da risa alguna tontería o alguna barbaridad que dijeron, pero también tengo que ponerme la personalidad de maestra y hasta cierto grado portarme enérgica, porque si la maestra no se porta enérgica, no exige a los muchachos el comportamiento y ciertas cosas, pues me van a brincar. ¿Qué va a pasar conmigo como maestra, no? Pero repito, lo importante es saber separar, que el ego no se apodere de lo que es la esencia. Nos habla de trabajos conscientes
padecimientos voluntarios. En otras conferencias hemos estado hablando de la regla del sol. ¿Sí? ¿Cómo se hacía esa regla del sol? O esa estrategia del sol. A ver, dime, yo sé que te acuerdas. Sujeto, objeto y lugar. Sujeto, objeto y lugar. Muy bien. ¿Qué más? Que estar consciente de ti y del lugar que estás y qué estás haciendo. No olvidarte de ti mismo. Muy bien. Y de saber cuál es el objetivo de estar ahí, ¿no? Eso tiene que ver con ese trabajo consciente. ¿Sí? Decía, hace ratito platicaba con mi esposo y le decía, es que cuando entras en esta parte de ser consciente, a veces no puedes hacer ciertas cosas porque algo interno te dice que no está bien. Y no es porque alguien te esté recriminando, sino que tú sabes que está mal, pero algo interno no te deja si no haces algo. Yo le decía, me recordó una ocasión en un evento escolar, que pues a veces hay que participar en ciertas cosas, donde había una rosca de Reyes, había que cortar la rosca y ahí mismo partirla como una telera para llenar una torta y ver que no tuvieras el monito, porque si tenías el monito te tocaba cooperar para el día de la Candelaria, el día 2 de los tamales, pero hay mucha gente que oculta que le salió, ¿no? Cuando esta persona abre la rosca, aparentemente no traía nada. Pero cuando me la estoy comiendo, engordo el muñequito y no me salió. Pero nadie se dio cuenta. Yo lo voy a guardar y yo no voy a comer. Pero había algo interno que me decía, tienes que hablar y decir que te tocó y vas a tener que cooperar. Para mí eso era o es la conciencia de que algo está mal. Entonces, también viene el otra parte donde a veces por sentido común pues tenemos que decir ciertas cosas que van en contra, ¿no? A lo mejor a veces mentir. Me decía mi esposo cuando yo le daba ese ejemplo, me dice, bueno, y si llega alguien y me dice, ¿usted sabe dónde vive fulano de tal? Y tú le dices, sí. En los pueblos luego se acostumbra, o al menos en mi pueblo, que dicen, voy para allá, si quiero lo llevo y ahí lo dejo donde él vive. Y entonces dice, ¿y si tú sabes que lo van a matar? ¿Cómo actúas ahí? Que muchas veces en ciertos casos tenemos que utilizar la lógica, ¿no? Entonces, todos nosotros sabemos que tenemos dentro de sí mismo eso que llamamos ego. El yo, el mí mismo y sí mismo. Les decía en un principio, cuando hablo de ego, me estoy refiriendo a todos esos defectos psicológicos, que los más comunes pues es avaricia, ira, orgullo, lujuria, pereza, y me faltó Gula. la gula. Entonces se refiere a todos esos agregados. Y entonces hace ratito les decía, estar en sí mismos, estar observándonos constantemente. A veces de repente durante el día, puede ser en el trabajo, puede ser en casa, en la tienda cuando fui a comprar algo me molestó, algo me disgustó. Y entonces el estar en sí mismo observándome constantemente, puedo identificar muchas veces por qué me enojo. Quizás me enojé, pero resulta que no me enojé por la persona o con la persona. Quizás mi enojo es el cúmulo de ciertas cosas que vengo cargando durante la semana, y por eso quizás fue que exploté en el enojo. ¿Sí? Pero si Cindy se observa, entonces
en esos 10 pasos que también nos enseñaba Yossi, puedo aprender a equilibrar mis emociones para evitar el grito, el enojo e insultar a la otra persona. Pero eso es cuando me estoy observando a mí misma. Y no es tan fácil porque pues de repente estoy observándome y de repente ya se me olvidó observarme. Y ya cuando me di cuenta ya grité. O ya dije algo que no debí de haber dicho. Ok. Dice, desgraciadamente la esencia se encuentra embotellada, enfrascada entre el ego y eso es lamentable. No nos damos cuenta de la esencia. Se perdió con esa niñez, con esa inocencia y a veces esos círculos sociales que les mencionaba hace un ratito son los que también influyen en perder la esencia y empieza a influir la parte del ego, ¿sí? A veces si en la familia, en casa no se practican ciertos valores, pues obviamente no se van a practicar, esta persona no los va a practicar si no lo aprendió, si no se le inculcó desde pequeña. Si desde que son pequeños el hijo o la hija llega con un lápiz, con un sacapuntas de la escuela que no era de él o que no es de él y se le permitió, pues yo creo que eso se va a seguir haciendo. Pero si desde el primer momento que llegó con un lápiz, con un objeto que no era propio y se le obligó a que lo regresara y que hasta se disculpara, pues probablemente ya no va a volver a ocurrir. Pero si se pasa una vez, pues no, probablemente se vuelva a repetir este tipo de situaciones. En la esencia está la religión, el Buda, la sabiduría, las partículas de dolor de nuestro Padre que está en los cielos y en todos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. Para que cualquier ser humano llegue a la parte de la autorrealización íntima del ser, como digamos a un nivel más elevado, se requiere liberar esa esencia. Pero primero requerimos identificar nuestros propios defectos psicológicos. Una vez identificados, se busca la forma de la eliminación, ¿sí? Cuando ya les digo, se identifica que conoce ciertas prácticas, alguna de ellas, pues la alquimia, ayuda a la desintegración de ese ego, de ese defecto, pero cuando tú lo reconoces, porque si no lo reconoces, no lo identificas, pues que vas a eliminar algo que no conoces. No sé, como si yo quisiera aquí eliminar algún insecto, pero si yo no sé cuál, pues ¿qué voy a hacer? No sé simplemente qué insecticida poner si no sé qué voy a eliminar. Entonces, cuando se llega a esos grados, a esos niveles, vamos a tener la autorrealización del ser. Para ello, pues tenemos algunos maestros iluminados, pues el maestro Jesús, Huiracocha, Paracelso, el venerable maestro Samael, pues son maestros iluminados. Disolver el yo psicológico. Nunca podríamos liberar la esencia sin desintegrar previamente el yo psicológico. ¿Cuál es ese yo psicológico? Pues existen muchos yo psicológicos. El yo psicológico de la envidia, estar envidiando cualquier cosa a la gente, bienes materiales, bienes ajenos, codicia, calumnias, las borracheras, la lujuria,
el yo de la envidia. Platicábamos con mi esposo recordando una parte donde, no recuerdo qué libro el maestro Samael habla, ¿no? Y dice, habla de se les llama paracaidistas, esa gente que llegamos de otro lado y nos establecemos en un lugar determinado, y decía que observaba, por ejemplo, gente borracha, casas en muy malas condiciones, y entonces gente con pereza, pues con envidias, y mientras no se busque la resolución psicológica del yo, eso va a seguir. Pero cuando tú identificas que tienes ese defecto, decía, lo puedes desintegrar. Si esa gente se ayudara entre sí, las cosas cambiarían. A medida que todas esas abominaciones se van reduciendo a polvadera cósmica, la esencia, además de emanciparse, crecerá y se desarrollará armoniosamente. Cuando se va dejando todo eso, pues la esencia se va desarrollando, la esencia de una forma armoniosa, como que hasta va brillando, y a veces lo vemos en las mismas personas, como que a veces vemos gente, o a veces hasta la gente te comenta y te dice, algo tienes, te ves radiante, es como si tuvieras una luz. Y a veces son esas pequeñas cosas que a veces vamos desintegrando nosotros mismos. Me acordé de una comadre en este momento, donde me platicaba cierto chisme, y me quedé así observando, y me dijo, ay, comadre, ya no sé qué platicarte, porque yo ya hace rato que veo que tú ya no entras en estas ondas. Y si llega el momento donde dices, pues, ¿eso para qué me sirve? ¿O en qué consiste estar escuchando cosas de otras personas? Y no entra uno ahí. Te sientes incómodo, te sientes mal, no se compagina. Y bueno, a veces hasta nos van relegando, ¿no? Aunque ya no te invitan. Y dices, pues está bien, ¿de qué vas a platicar? Cuando el yo psicológico ha muerto, incuestionablemente resplandece en nosotros la esencia. Número 2, la esencia es libre y nos confiere belleza íntima. De tal belleza emana la felicidad perfecta y el verdadero amor. Cuando la esencia empieza a brillar, a resurgir, va a renacer el amor. Y el amor, pues esa es yo lo llamaría religión universal. Debería de ser una religión universal para todo el mundo, el amor. Sería bonito que a partir de ahí todos conviviéramos con todos a través del amor. Y si todos fuéramos, pues no había maldad, creo. Número 3, la esencia posee múltiples sentidos de perfección y extraordinarios poderes naturales. Perfección, poderes extraordinarios. Poderes extraordinarios refiere a la conciencia despierta de sentidos, audición, visión, telepatía, todos esos sentidos que se encuentran dormidos. Pues pienso que no es tan algo imposible. Se trata de trabajo continuo y un trabajo propio.
Cuando morimos en sí mismos, cuando disolvemos el yo psicológico, gozamos de los preciosos sentidos y poderes de la esencia que ya había mencionado atrás. Y bueno, puse esta imagen que me resultó meramente simbólica, para que ubiquen la simbología gnóstica. Tiene un gran mensaje. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna aportación. ¿Preguntas? ¿Nada? Yo quisiera agregarlo sobre el yo psicológico, pero ya que termine, Muy bien. para que se comprenda un poquito más. Muy bien, voy a entonces agradecer esta parte y le voy a dar este paso a mi esposo para que explique un poco más esta parte. Gracias y buenas noches a todos. Una vez llegó, vamos a continuar con esto por poder ampliar un poquito más. Una vez llegó un muchacho que cargaba una pena muy grande. Obviamente no me decía exactamente qué era hasta que entrábamos en confianza, pero lo único que sí me confió a sus 30 años, que desde los 15 años en 3 o 4 ocasiones intentó quitarse la vida. Una era tirándose de un puente, no le pasó nada. Otra era cruzar en una carretera que lo atropellaran los carros, tampoco lo atropellaron. Se alcoholizaba y usaba droga, tampoco podía buscarle solución a su problema. Ya había ido con psicólogos, ya había estado en diferentes religiones o creencias religiosas, y eso que cargaba por dentro simple y sencillamente no sabía qué hacer. Tenía una culpabilidad muy grande. Cuando escuchó este tema, que se le explicó que la causa de todo sufrimiento se debe al yo psicológico, entonces me dijo, ¿qué es eso? Después de varias conferencias se empezó a dar cuenta que todo lo que uno hace, esa variedad de pensamientos, de emociones, de contradicciones, de deseos, era la gran cantidad de yoes, defectos. El tema menciona al yo psicológico. Casi ninguna cultura en estos tiempos o conocimientos mencionan al yo psicológico. Todo el mundo piensa que asistiendo a diferentes talleres le van a ayudar a sentirse mejor, pero si no le enseñan lo que es el yo psicológico, la persona nunca va a poder liberarse. El maestro pone un ejemplo que la gran parte de los conocimientos y las filosofías y creencias religiosas son conocimientos consoladores. Que te dice, sí, pobrecito, llora aquí, todo va a estar bien, no te preocupes, ya Jesús murió en la cruz por nosotros y ya no haga nada. ¿Sí? Pero la gente no sabe del problema. Entonces, por ejemplo, se menciona que tenemos un 97% de defecto y solamente un 3% de conciencia. Es muy poquito. Y para mal de los colmos, ese 3% de conciencia está dormido. Entonces, ¿quién anda aquí? ¿Quién se expresa en este cascarón? ¿Quién piensa? ¿Quién actúa? ¿Quién sufre? ¿Quién planea? ¿Quién hace? Bueno, el yo psicológico
podemos nosotros encontrarlo en la gran variedad de pensamientos, deseos y demás. Por ejemplo, una persona que tiene una gran cantidad de enemistades y la persona va a misa, escucha sermones, va con psicólogos y demás, pero nunca le dicen cuál es la causa de su discordia. Pues resulta que dentro de nosotros tenemos lo que se llama el yo embustero, el yo chisme, el yo calumnia, el yo te digo, el yo te cuento. Cuando una persona no se conoce, yo ando criticando a todos esos talleres que andan haciendo ahorita por ahí, que hay un taller para despertar el Kundalini que te cobran $100, y te van a despertar el Kundalini. Y ahí va la gente, tienen la gente tirada en el suelo y le están pasando las manos por encima y las personas entran en una total discordia de su funcionamiento físico, psicológico, muy parecido a las personas que dicen que se les expresa el Espíritu Santo en las iglesias y andan haciendo un montón de barbaridades. Ok. Todo conocimiento, toda transformación, cuando se vive una espiritualidad, es una transformación, un cambio, la mayor parte del tiempo silencioso, porque para que nosotros, la sabiduría entre nosotros, tenemos que pasar por grandes crisis y grandes reflexiones, y esto no lo puede hacer nadie por nosotros. Y por más que pagues dinero, mientras tú no tomas responsabilidad de tu vida, de tus actos y conocer tu propia psicología, nadie puede hacer cambios por ti. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene discordia con otras personas y se le dice, autoobsérvate y descubre la causa de tu discordia, ¿por qué la demás gente no quiere hablar contigo? La persona en un principio dice, no, pues, no sé, la verdad lo ignoro. Entonces eso muestra que la persona tiene atrofiado el sentido de la autoobservación. El sentido de la autoobservación es un sentido que la mayor parte de nosotros los seres humanos lo tenemos atrofiado. Le estaba diciendo a mi esposa hace rato, cuando abres un taller, por eso los que hacen este negocio con esas personas, les cobran anticipadamente. Si de ahí se van después de que les cobran, pues ya es problema de ellos, ¿no? Pero le digo a mi esposa, si a una persona le haces ver sus errores y su falla, pasan dos cosas. Una, se puede activar la parte consciente, el 3% de conciencia, y decir, oh, ya me di cuenta, si es verdad lo que me está diciendo. El yo embustero me ha metido en problemas, entonces es un yo. ¿Es un defecto? Sí, es un defecto. Pero si el ego se siente descubierto y no la conciencia dentro de la persona, entonces la persona se llena de vergüenza. Pero tras esa vergüenza dice, chin, ya me descubrieron. Ya no voy a ir a ese lugar porque ya me han descubierto y al yo no le gusta que sea descubierto. Por eso las multitudes asisten a todo lugar donde no les toquen el ego. Porque si les tocan el ego, la gente ya no va. Pero como nosotros no nos dedicamos a lucrar, entonces nosotros les decimos, inclusive a todas esas personas que andan pagando gran cantidad de dinero en los talleres, si usted no toma responsabilidad de sus actos en su interior, si no se conoce a sí mismo, vaya donde vaya, va a ser la misma persona. Como aquella persona que dice, híjole,
Dice que estaba un anciano en la entrada de un pueblo junto con su nieto, y llegó un transeúnte y le preguntan al anciano: querido anciano, ¿vive usted en este pueblo? Sí, efectivamente, aquí vivimos. ¿Cómo es la gente de aquí? Dijo: no, pues, ¿de dónde viene usted? No, de donde yo vengo la gente es un tremendo problema. Nada, la gente muy metida, mucha discordia, mucha chismología. Y el anciano le dice: aquí es igual. Ah, bueno, entonces me regreso a otro lugar. Llega otra persona, otras personas le vuelven a hacer la misma pregunta al anciano: ¿usted vive aquí, en este pueblo? Sí. ¿Cómo es este pueblo? ¿Cómo es la gente? Dice: ¿de dónde viene usted, de tal lugar? ¿Y cómo es la gente allá? No, la gente viene a toda. Bien servicial, todos nos ayudamos, todos nos colaboramos, todos bien bonito. Aquí es igual. Entonces el nieto le jala la camisa al abuelo y dice: oye abuelo, ¿por qué a tú le dijiste que aquí había muchos problemas y a este le dijiste que había mucha paz? Dijo: porque cada persona va a encontrar lo que trae dentro. Tiene lógica. Si una persona tiene el vicio del alcohol y en un pueblo no hay alcohol, va a buscar donde hay alcohol. Si un ladrón no encuentra un lugar donde robar, va a encontrar un lugar donde pueda robar. Si una persona no tiene lealtad en su interior, se va a ver involucrada con un sinnúmero de infidelidades, de situaciones. Entonces, ¿quién es el causante de todo esto? El yo psicológico, los defectos que llevamos dentro. Entonces este amigo le dije un día: ok, ya tienes tiempo estudiando con nosotros, ¿cuál es la causa de tu sufrimiento? ¿Quién te metió en problemas? Entonces en ese momento digo: bueno, pues ya ahorita me estoy dando cuenta que es el yo, que son mis defectos los causantes de toda mi situación, de todo mi problema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Eliminar al yo. Pero no te puedes quitar algo en tu vida que desconoces. Entonces vamos al caso que esa persona descubre que tiene el yo embustero. El yo embustero no solamente cuenta las cosas como se las contaron, sino que todavía le agrega un poquito más para ponerle un poquito más de picante, para hacer un poco más de discordia, para que tenga más sabor. Entonces, vas al caso que es una persona, sabes que esa persona es embustera, entonces tú dices: yo no quiero nada con esa persona, porque esa persona, yo convivo con esa persona, y esa persona, aparte de hablar cosas que no son ciertas, le va a agregar. No puedo yo convivir con una persona así. Pero si le tengo que dar la enseñanza, voy a cargarlo un ratito. Pero como todas las personas, no a todo el mundo metemos a nuestra casa, ¿verdad que no? Tenemos que hacer selección. Porque si ahorita toca la puerta a alguien y no sabemos quién es, yo me procuro asomarme por la ventana. Conozco a la persona, no la conozco, ¿qué quiere? Déjame entrar, soy ladrón. No, pues espérate un tantito, ahorita te hablo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si lo dejas entrar si ya te advirtió que es un ladrón? O soy el yo del chisme, déjame te cuento. O soy el yo de la discordia, o soy el yo de la fantasía, o soy el yo de la envidia, o soy el yo de la ira, o soy el yo de esto y aquello. Entonces, pues obviamente si le abres las puertas a esa clase de personajes, va a ser un desorden en tu vida. Pero ¿qué tal cuando las abrimos dentro de nosotros? Representa otros tremendos problemas en nuestro interior. Entonces, cuando la persona se somete a una rigurosa autoobservación y dice: bueno, tengo que trabajar mi yo embustero,
y entonces tendrá que tener un plan de trabajo. Ok, voy a empezar mañana. Y la persona al siguiente día, sí tengo que trabajar en un bustero. Suena el teléfono, hola comadre, ¿cómo estás? Oh, muy bien. Oye, ¿es cierto que fulana de tal me autoobservo, digo, no. Yo tengo que trabajar estos yo que meten el problema. Oh, pues la verdad yo no sé nada. ¿Cómo que no, comadre? Si usted está bien enterada de todo. Usted es el periódico del pueblo. Pues la verdad, no sé nada. Le cambia de plática, la persona insiste, tengo algo que hacer, luego hablamos. Ahí le quitó una galletita al yo embustero. Entonces ya por lo menos a esa persona no va a haber nada que diga que mi comadre me contó de ti. No dijo nada, boca cerrada no entra mosca. Pero yo yo acostumbrado a estar dando información, por dentro empieza a sacudirse. No, pero ¿qué voy a hacer? Pero si yo vivo de esto. ¿Ven? En ese momento, cuando tú le pones un freno, te das cuenta de lo que son yoes. Una persona que alimenta sus miedos, sus defectos, sus pasiones, sus apegos, no se da cuenta hasta que ya lo quiere evitar. Y aquí es donde empieza un trabajo sobre nosotros mismos. Aquí es cuando nosotros nos vamos puliendo, aquí es cuando nosotros le vamos a permitir a nuestra esencia, a nuestra conciencia, a manifestarse de una manera diferente, autoconociéndonos a nosotros mismos. Y lo mismo haremos con el yo chisme que la acompaña, con el yo calumnia, con el yo que te digo, con los yoes de borrachera, con los yoes de infidelidad, con los yoes de fantasía, con los yoes de codicia, con los yoes de lujuria, etc. Así se va trabajando sobre nosotros mismos. Y entre más vamos trabajando nuestras debilidades, entre más vayamos eliminando los defectos, partículas de conciencia se liberan. Y en vez de que tengamos solamente un 3%, si logramos eliminar el 5% de nuestros defectos, ya en vez de tener un 3% de conciencia, ya tenemos un 5%. Y si logramos nosotros rescatar las partículas de conciencia, de esencia atrapadas en el ego a un 10%, entonces ya tendremos un 10% de conciencia a nuestro favor. Y si fuéramos como los maestros, que han llegado a llegar hasta el 100% de su iluminación y liberación total de los defectos, pues entonces ya no regresaríamos a este valle de amarguras. Estaríamos en una mejor posición, en un mejor planeta inclusive, sin tanto desorden, sin tanto sufrimiento. Pero la idea es esa. Le digo, no hay ningún lugar donde a la gente le esté diciendo cómo trabajar los defectos. Pórtate bien, nomás dice, no hagas eso. Pero si el que lo mismo que lo está diciendo está más lleno de tanta cosa que no quiere que se le descubra tampoco, ¿no? Entonces uno se va trabajando en sí mismo. Ese es el yo psicológico. Este amigo que tenía esos problemas de suicidio llegó a descubrir en la autoobservación a 350 defectos y estaba bien contento. Le dije, no hombre, te faltan, porque el maestro dice que son entre 8,000 y 10,000. Ay, caray, tanto, dijo. Pero con esos que los tengas vigilados, ya te vas a mantener firme. No podía tener una relación, no le duraba una relación con una pareja porque tenía ese trauma, tenía ese problema. Y ahorita pues yo lo dejé felizmente casado. Y estamos hablando ya de más de 5 o 6 años. No sé cómo le va, ya no me metí, sé que está estable, sé que está ahí, sé que su vida tiene un porqué vivir, ya no está solo, ya no tiene intentos de suicidio, ya lo demás depende de él. Y les puedo contar un montón de casos de gente que llegó precisamente a recibir estos conocimientos y afortunadamente están mucho mejor que antes. Quería agregar esa parte para complementar un poquito más la información del tema y de una manera más amplia poderlo nosotros aplicar en un momento en nuestras propias vidas. Trabajar en lo psicológico, conocernos a nosotros mismos no es nada fácil.
es mejor soñar a lo lindo que algún día vamos a ser seres celestiales, pero ese día no va a llegar, porque seguimos retornando a un nuevo cuerpo precisamente porque no hemos logrado tal adquisición, tal despertar de la conciencia. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces dejamos hasta aquí el tema. Muchas gracias a Cindy por esa aportación y a los que están presentes, a los que nos están escuchando. Cualquier pregunta o comentario, con mucho gusto estamos aquí para orientarles gratis. Hasta la próxima.